Es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos y como les habíamos dicho está con nosotros el licenciado Camilo Restrepo. Él fue electo recientemente y posesionado el día jueves como nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero él regresa a su casa porque en principio diríamos esa gran apertura que dio él a finales del siglo pasado para que la Casa de la Cultura se ampliara y llegara a sitios donde no estaba llegando. Y tuviste programas a ratos criticados, pero otros que han terminado por reconocer, tanto que reconocen que lo han vuelto a elegir presidente de la Casa de la Cultura. Así es que al dar la bienvenida y felicitar a Camilo Restrepo, es un gusto tenerle. Camilo, buenas tardes, bienvenido. Una primera evaluación, usted en el discurso de posesión decía, esta es una tarea que hay que construirla, pero a partir de una ley que no la tenía cuando ejerció antes, pero esa ley tiene limitaciones para la Casa de la Cultura. Así es que bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, por la invitación. Un cordial saludo al director de la radio y de canales de televisión y un abrazo fraterno a todos los televidentes y radioescuchas de tan importante medio de comunicación. Efectivamente, las realidades son distintas. Yo fui presidente hace 25 años y el contexto político, social era diferente al actual. En aquel momento no había una ley de cultura general, había en particular lo que era la ley orgánica de cultura de la institución. A través del tiempo se había mantenido en su plenitud lo que es una autonomía general, autonomía, ¿no?, que fue respetada por todos los gobiernos de turno. Cuando nació la casa, no nació con el nombre de una casa autónoma, pero desde el presidente de la República, Velasco Ibarra, que es el que crea la Casa de la Cultura mediante decreto ejecutivo con su ministro Vera, respetaron la autonomía de la casa, obviamente por la presencia importante también de quien estaba como su primer presidente, que fue el fundador y mentalizador, el ciudadano internacional lojano, don Benjamín Carrión. Y a lo largo del tiempo siempre se respetó, aunque hubieron algunos momentos en que intentos de no solamente golpear a la casa, sino de pretender desvirtuar su papel fundamental de suscitador de la cultura en el país, pero en definitiva se respetaba. Ahora, en la ley se dice que se respeta la casa, la autonomía de la institución, pero agregándole una palabra que es responsable. Y nosotros entendemos que esa responsabilidad no radica en el campo de lo moral o de lo ético, de cumplimiento de obligaciones o deberes, sino que creemos que la palabra responsable quiere decir que está sujeta a determinados controles o determinadas directrices. Una normativa, pero que además antes igual la tenía, ¿no? Claro, ustedes respetaban la Contraloría, todo siempre estaba, porque tienen fondos públicos aquí, pero no dependían de las decisiones ni los programas dependían de alguien más. Efectivamente, nosotros reclamamos la autonomía en términos de entender lo que es la libertad de creación, lo que es la libertad de expresión, pero como una entidad de derecho público, obviamente que tenemos el control de lo que significan las cuentas, y esto lo hace la Contraloría General del Estado. Estamos sujetos también a rendición de cuentas de las actividades que desarrollamos. A eso no le decimos no, a eso le decimos bienvenidos y ojalá permanentemente para que de esa manera sea cada vez más transparente el accionar de la Casa de la Cultura en lo que respecta a los fondos públicos. Pero lo que no creemos es de que debe tener regulaciones para el
desenvolvimiento de la conceptualización mismo del trabajo de la Casa de la Cultura y del funcionamiento de la Casa de la Cultura, porque no puede la institución, como no pueden los artistas, estar condicionados de ninguna naturaleza. Esperemos que ahora, en el nuevo contexto político del país, con la presencia del actual presidente Lenín Moreno, se abran las posibilidades de una reforma a la ley de cultura en estos campos que son necesarios, ¿no? Fundamentales. Ustedes tienen previsto, bueno, usted ha trabajado, Camilo, desde mucho tiempo, estuvo en la discusión, luchó en el tema de que no pase lo que al final pasó, a una mayoría, pero también estuvo el presidente de la Casa de la Cultura anterior, que ahora es el ministro de Cultura. ¿Eso va a favorecer, cree usted? El discurso del ministro dio a entender de que él iba a mantener ese discurso contrario a lo que decía la ley y ir a una reforma para que, podríamos decir, o es exagerado decir, salvar la Casa de la Cultura. Bueno, la intención era terminar con la Casa de la Cultura ecuatoriana y no se refleja completamente en la ley, pero todos los insumos que se produjeron por parte de la Comisión del Congreso, de la Asamblea Nacional, por parte de varios ministros de Cultura, de subsecretarios, etcétera, sí tendían a la desaparición misma de la casa, ya que uno de los objetivos era, primero, por ejemplo, desaparecer la matriz, lo que significaba que cada uno de los núcleos provinciales, los 23 núcleos provinciales, quedaban a la deriva y por lo tanto tenían que referenciarse hacia las coordinaciones zonales del Ministerio de Cultura. Al no haber la matriz, no había competencias institucionales, habían las competencias solamente de cada uno de los núcleos, como les señalo en la forma aquella. Nosotros en el trabajo que realizamos en defensa de la institución y en el tratamiento de la ley, conseguimos de que se respete la existencia, no con el nombre de la matriz. Lograron ellos cambiarnos el nombre de matriz a sede nacional por una presidencia nacional, pero que en definitiva es la matriz, y tenemos como institución, como matriz y como presidente nacional competencias establecidas en la ley, y eso le da el carácter institucional, que era lo que ellos querían borrar. Es decir, que no exista la institución como tal. Entonces, salvada la presidencia nacional que coordina todo. Que coordina todo, exactamente. Camilo, ¿cómo logran salvar? ¿En dónde van a estar? ¿Cómo van a ejercer esa presidencia? ¿Logran salvar esa casa antigua y representativa donde estará la presidencia nacional? Sí, naturalmente. Nos afecta en varios otros sentidos, pero es un híbrido la ley, porque en las competencias están las responsabilidades que tiene cada uno de los estamentos de la institución y por lo tanto hay ahí la posibilidad de que la Junta Plenaria, máximo organismo de la Casa de la Cultura, pueda emitir sus estatutos, sus reglamentos, es decir, la normativa de la institución, pero obviamente también le ponen como atribución del ente rector, es decir, del Ministerio de Cultura. Entonces se produce un choque entre las dos. ¿Cuál va a definir la política institucional? Exactamente. Entonces nosotros obviamente que acataremos lo que es favorable a la Casa de la Cultura, porque esta es nuestra obligación y esta es nuestra competencia histórica de ahora y del futuro. En cuanto a lo que usted me hizo relación del actual ministro de Cultura, efectivamente, él fue presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana y junto a él dimos la batalla por la defensa de la autonomía y de la vigencia misma de la institución. Entonces yo creo que este es un momento importantísimo para lo que es la reforma de la ley, para otro asunto que también es muy grave para la Casa de la Cultura ecuatoriana, para la institucionalidad, que es la existencia de un reglamento general de la ley, que se lo emitió un día antes de que termine el gobierno anterior, que lo hicieron de una manera desesperada. Y allí, como no pudieron en la ley terminar con la sede nacional y por lo tanto descuartizar si es el término adecuado, si es que cabe el término a la institución y dejarle simplemente con los núcleos flotando, y sabemos del objetivo, para que se referencien al Ministerio de Cultura. Como no pudieron hacerlo eso, ahora en este reglamento le quitan los recursos a la sede nacional
y lo distribuyen a los núcleos provinciales. Con lo cual tiene enemigos provinciales. Claro, porque van a querer esos recursos. Claro, queriendo generar una división interna. Claro. Pero aquí, con toda sencillez, debo decirle que yo fui electo con 22 votos de 24 presentes, lo que demuestra la férrea unidad de los directores provinciales tras la defensa de la institución, y obviamente vieron que era yo la persona adecuada para llevar adelante esta situación, lo que permite ver que hay una identificación del presidente nacional con las provincias y por lo tanto la posibilidad de dialogar en función de ese reglamento, que lo que pretendía en definitiva no era descentralizar recursos, no era entregar recursos de una manera sana, transparente, sino que lo que querían era generar el conflicto al interior de la Casa de la Cultura, que yo creo que no van a lograrlo de ninguna manera. ¿Cómo recuperar entonces el presupuesto para la nacional? Pero además, ahí viene una pregunta, le acaban de poner también un lío a usted en la nacional, porque tienen director provincial en Pichincha, y ese director provincial va a necesitar también una sede, va a necesitar una estructura en donde actuar, cosa que cuando la sede nacional está en una provincia no hay dirección provincial. ¿Cómo claro resolver eso? En la primera parte afortunadamente tenemos un presupuesto que es prorrogado por lo que sabemos que es el presupuesto general del Estado por mandato constitucional cuando hay el cambio de presidente de la República. Entonces el presupuesto sigue en funcionamiento, en vigencia el del 2017, el mismo que será aprobado, digamos, ya en el mes de agosto. Por lo tanto, tenemos asegurado por lo menos en ese ámbito. Segundo, ese reglamento, además de ser inconstitucional, también es ilegal, porque la distribución no está establecida en ninguna parte. Es un artículo de la ley que está siendo interpretado por un órgano que no le corresponde. Claro, que no le corresponde ni al presidente de la República. Claro, fue el presidente de la República que firma el decreto. Claro, que no es hecho por él, sino por estos señores. Y que habrá venido del Ministerio de Cultura anterior. Efectivamente, fue hecho por el ministro de Cultura anterior, que era, para que no se confunda, que puede ser Vallejo. Que no era Vallejo, que no era Vallejo, fue este señor Arauz quien lo hizo con perversidad, porque no se puede utilizar otro término sino el debido, que es la perversidad de él de haber enviado ese reglamento interpretando un artículo que decía que se deben distribuir los fondos de los núcleos provinciales bajo 4 variables, pero él no coge los fondos de los núcleos provinciales para dividirlos como tal, sino todo el presupuesto de la sede nacional, y lo divide para los núcleos provinciales. Pero ahí estaba la intencionalidad. Y pone un artículo que para el funcionamiento, los costos, ni siquiera ponen para el presupuesto, como presupuesto de la matriz o de la sede nacional, dice los costos que genere la sede nacional y la junta plenaria serán cubiertos en partes iguales por los núcleos provinciales. Es decir, que deja a voluntad de los núcleos provinciales para que exista la madre, que es la matriz, que es la que en definitiva quieren poner apoya. Cada provincia. Exactamente. Entonces, por eso le digo, ahí está la maldad y la perversidad de quien actuó de esta manera. Ahora, en el contexto actual, habiendo sido el actual ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, presidente anterior de la Casa de la Cultura, y haber luchado por la autonomía de la institución, es obvio que el actual ministro va a defender que deroguen el reglamento, que es lo que nosotros estamos solicitando, que se reforme el reglamento de la ley de cultura, y se haga uno que corresponda, claro, o por lo menos que le derogue en la parte que corresponde a la Casa de la Cultura ecuatoriana, porque es posible, toda ley, todo reglamento tiene cosas, pueden haber unas cosas positivas que no la hemos entrado a analizar por el poco tiempo que tenemos, pero ¿la misma ley de cultura le parece a usted positiva para la cultura? No, de ninguna manera. Tiene cosas positivas, indudablemente, pero no lo es así. Yo creo que el ministro de Cultura va a estar de acuerdo en que hay que reformar la ley de cultura y que hay que reformar el reglamento general de la ley en la parte correspondiente a lo que es ya la Casa de la Cultura ecuatoriana, porque las otras áreas le corresponden. Precisamente lo que hace la ley es tratar
los temas que corresponden más al Ministerio de Cultura y también el reglamento. Por lo tanto, ellos ya deben tener realizado el estudio correspondiente para ellos reformar o pedir, digamos, la derogatoria del... Antes de seguir con esto, en la propia ley de cultura estaba lo del Instituto de Patrimonio, que lo están destrozando, dividiendo, y es algo que le ha costado tanto al país, ese Instituto de Patrimonio, con gente tan capacitada, a veces con gente que pueden no gustarnos, diríamos, es decir, pero que tiene técnicos a los que uno debería no solo respetar, sino agradecer que estén, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo... ¿Cómo integrar eso y aprovechar que ustedes están tanto en buena relación con el ministro como con la posibilidad de trabajar con el gobierno y reformar, para salvar también ese instituto, Camilo, que puede ser además un aliado de la Casa de la Cultura, ¿puede ser o no? Sí, indudablemente conozco al personal del instituto. La Casa de la Cultura antes era parte, que yo fui parte del directorio, ¿no?, del Instituto de Patrimonio Cultural, y conozco de la capacidad de sus funcionarios, de los actuales, y afortunadamente también se logró salvar, digamos, lo que querían destrozar al instituto. Incluso querían mandarlo a que funcione, me parece que en otra provincia, en Manabí, en la ciudad de Alfaro, que no era, digamos, conveniente para los intereses de la cultura del país y particularmente del Instituto de Patrimonio. Refiriéndome a eso, yo creo que he conversado con el ministro de Cultura y creo que puede ser un elemento fundamental que dé una impronta, que diga de lo que es capaz el presidente de la República, el ministro de Cultura y yo como presidente de la institución más importante del país de la cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de que hay, por ejemplo, dos proyectos que son necesarios, como es el contar con una biblioteca nacional y contar con un museo nacional. La biblioteca nuestra es la mejor biblioteca del país, pero yo sé poner un ejemplo para que no se pretenda como que estoy un poquito ahí con eso de la mejor biblioteca. ¿No claro, hay también la Aurelio Espinosa Poli es una biblioteca también que está además tiene trabajando. El fondo del Banco Central. Así es, pero un poco va en términos del repositorio que tienen, es tan importante indudablemente como el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero el servicio que se presta más en el campo de la otra, nacional. Transformarla en la nacional. ¿No será bueno defender también la Espinosa Poli, Camilo? No está siendo atentada, digamos, desde ningún punto de vista la Espinosa Poli. Incluso sigue siendo el custodio del Archivo Nacional. Nosotros lo que planteamos es de que no existe una biblioteca nacional con la estatura, con el vuelo de lo que debe tener. Yo señalo que teniendo, por ejemplo, nuestra biblioteca, que puede ser la biblioteca nuestra, Eugenio Espejo, puede ser, por poner un ejemplo, podría ser la biblioteca de la Universidad de Harvard, que es una biblioteca hermosísima, importantísima en los Estados Unidos, pero no es la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. Entonces, a nuestra biblioteca hay que darle ese vuelo con todos los repositorios y con todos los repositorios que hay en el Estado. Entonces, allí constituir esa biblioteca. Lo mismo acontece con los museos. Es decir, también tenemos el museo más importante, usted me dirá también es el del que fue Banco Central. Claro que sí. El Museo Nacional. Claro. Pero además la inversión que el Banco Central ha hecho, y que le debo confesar, y ojalá usted nos ayude, tengo desesperación de qué estará pasando con todo eso, dónde habrán guardado. Ojalá no estén como la Virgen del Quinche del Consejo Provincial falsificadas. ¿Cómo garantizamos de que eso no se pierda, Camilo? Desde el primer día que inició el Banco Central, comenzaron comprando 2 obras para que no se lleven, Camilo. Así es, yo conozco, fuimos funcionarios del Banco Central y conocemos lo importante y todo el esfuerzo que se hizo para crear ese museo del Banco Central del Ecuador y toda la obra y el repositorio que tiene desde los aborígenes nuestros, desde el sol, que es la imagen, digamos, que del museo y del que banco, en cierta medida y del banco ahora. modificado ahora.
pero que fue, digamos, una de las cosas más importantes, el Sol de la Tolita. Creemos que ya, porque estuve presente con el ministro de Cultura en la inauguración de una muestra muy importante en el país, que es la del túnel de la ciencia, que es del Instituto Max Planck de Alemania, que es una cosa fantástica, y está localizado donde es el espacio de los museos. Entonces ahí pudimos conversar acerca de los museos. El espacio de los museos de la Casa de la Cultura. No, del Banco Central, del Banco, que era, y que ahora es ya el Museo del Ministerio de Cultura. Entonces ya está listo todo la museografía, la museología, está hecho todo el proyecto para reponer nuevamente el museo. Para reponerlo nuevamente. ¿En la misma Casa de la Cultura? Es en el mismo espacio, pero ahí yo voy a señalar. O sea, ya tiene todo eso listo, según manifestación del ministro de Cultura, y espera él que se termine, digamos, este compromiso con la ciencia, que es el túnel de la ciencia que está funcionando, para termina eso, comenzar ya el montaje del nuevo museo. Y ahí habrá la preocupación de lo que usted diga. El edificio del Banco Central, donde está, que ese sea el Ministerio de Cultura, y pasen todos los museos, cosa que claro, por ejemplo, el Museo Nacional, que era el del Banco Central, que se instaló en la Casa de la Cultura, llegó a ser de la Casa de la Cultura el centro de llegada de mucha gente que venía a visitar el país, ¿no? Y eso creo que hay que salvarlo, Camilo. ¿Sí? Bueno, yo creo que el museo, si le queremos dar la magnitud que debe tener como verdaderamente un museo nacional, usted tiene en Madrid nada más el Reina Sofía, que tenía el Guernica, por ejemplo, que es uno de los cuadros más importantes del mundo, pero también tiene el Museo del Prado. Entonces lo que queremos es construir un Museo del Prado, donde aportemos todos con nuestros repositorios. Donde sea realmente el museo de la representación nacional. Entonces yo creo que el espacio que tienen ahora no sería el más adecuado. Hay uno donde está un museo actualmente, pertenece al municipio, que fue el antiguo hospital militar, que es un espacio hermosísimo, por ejemplo, o podría ser, no sé, el Banco Central, hay cantidad de otros sitios que podrían ser, que le permita, digamos, crecer y tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más dinámica a un nuevo museo, que sea el Museo Nacional del Ecuador. Porque muchas estaban incluso guardadas. Muchas estaban guardadas, y como usted ve, lo que ese museo no solamente sería con el repositorio que tiene propio, sino que sería a donde nosotros vayamos con nuestros repositorios a engrandecerlo en los capítulos, temas de especialidades, colecciones que correspondan a hacerlo. Entonces yo creo que esto es importantísimo para que el Ecuador cuente con este gran Museo Nacional y con la Biblioteca Nacional, que es una obra que obviamente será del presidente de la República y será del ministro de Cultura, y obviamente con el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene un repositorio de lo mejor en términos de la biblioteca para este propósito, y de los museos de igual manera. Camilo, ya que nos fuimos, porque después le voy a preguntar cuáles van, además de esto, pero esto es consecuencia de la ejecución o de la puesta en práctica de la ley y de su reglamento, cosas que nos generan dudas a mucha gente. Y ahí le vuelvo a insistir en el tema de la dirección de Pichincha, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? El director de la Casa de la Cultura es de Pichincha, de Quito. Ya, para terminar con lo anterior, lo que yo estoy planteando no es una obligación que la ley nos impone, porque nosotros somos dueños de nuestro patrimonio, y no puede ninguna ley, digamos, quitar por ley la propiedad. Yo soy el representante legal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la única persona que puede, digamos, discutir y llegar a acuerdos para ver qué es lo que pasa con su patrimonio. O sea, es simplemente una decisión del ministro de Cultura, de mía, y obviamente que queremos que en esto el presidente de la República esté inmerso para que facilite, para que presente los recursos, facilite, y también sea una obra, obviamente, de un hombre que creemos que ha abierto la posibilidad de un diálogo nacional, ha realizado una convocatoria para que todos converjamos hacia un mismo país, ¿no? Un país nuevo, un país distinto, de tolerancia, de respeto,
y de desarrollo. Entonces, lo conozco a Lenin, es un amigo de muchísimos años, es además un paisano amazónico, lo conozco personalmente, me genera confianza Lenin, y por eso, a nombre de la comunidad cultural del país, yo he dicho que vamos a acudir. Aceptan la mano tendida. Acepto, pero obviamente desde un punto de vista crítico y propositivo. Ya. No solamente no que vamos, solo ir a exigir, sino a proponer cómo a proponer también. Y entre eso está esta, que es una propuesta conjunta con el ministro. Esto en términos generales, y creo que debemos responder con todas las reservas que puedan tener cada uno en el derecho que les asiste, pero creo que a esta convocatoria sí deberíamos responder, porque el país necesita, y la cultura precisamente es un suscitador de ese tejido social, de ese encuentro. Que no significa la eliminación de los desacuerdos. De los desacuerdos desde ningún punto. Potencializar los acuerdos. Exactamente, de eso es lo que se trata, y por lo tanto acudimos, como le digo, de una manera franca, de una manera crítica y de una manera propositiva a ese encuentro nacional en el cual nos vamos a sentir a gusto, porque la cultura va a atravesar todos los campos de la economía, de la política, etcétera, y puede ser un gran catalizador para permitir ese acuerdo nacional. Respecto a la otra pregunta de que efectivamente se creó el núcleo provincial de Pichincha, en la cual yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque las actividades que distorsiona y duplica. Lo de la matriz. Distorsiona y duplica, porque aquí quien ha estado haciendo y generando todo el desarrollo cultural de la provincia ha sido la matriz. Al crearse, como usted ve, aquí no existe un gobernador. Claro. Es obvio, porque las responsabilidades las tienen los ministros de gobierno, ministro del Interior, como se lo denomine. Entonces, son ellos los que directamente están en territorio. Pero una vez que está creado, yo creo que ellos tendrán que desarrollar sus actividades, desde donde la van a desarrollar, ya tendrán la posibilidad de ubicar un sitio. Actualmente el presidente está obviamente en la sede, le hemos brindado todas las facilidades, las comodidades para que él esté desde allí, pero su primera obligación es construir el presupuesto para institucionalizar, ya lo hemos hecho, y segundo es buscar una sede provincial, porque una estructura, si quiere funcionar como un núcleo provincial, que si podemos su propia infraestructura. Exactamente, si podemos un poco compararlo con el de Guayas o con el de Cuenca, deberá tener personal por lo menos unos 40, 50, y eso no va a caber en los espacios de la Casa de la Cultura, entonces de la matriz, de la sede nacional, no va a caber. Entonces tienen que buscar un espacio desde donde puedan desarrollar sus actividades. Camilo, entonces, ¿y no pasará mejor que en la reforma la ley se elimine el tema provincial en Pichincha? No será, porque si no van a competir. Se me vuelve un poco difícil decirle, porque ya hay una manifestación y una expresión no solamente de quien ostenta la dignidad, sino que, claro, en virtud de la propuesta participaron alrededor de 500 actores culturales que participaron en la elección. Entonces yo no podría, digamos, estar opuesto a esa decisión de ellos. Yo les ratifico que yo no estuve de acuerdo con la creación del núcleo Pichincha, pero una vez creado ya habrá que prestar todo el apoyo necesario para que ese núcleo cumpla las funciones que la ley le establece. No sé, se me ocurre, y le planteo antes de irnos a un corte, la idea de que el electo presidente de la Casa de la Cultura de Pichincha pudiese tener unas funciones de una especie de coordinación provincial, para que incluso no tenga necesidad de subdividir ni de tener que ir a otra parte. No sé, buscarse un mecanismo que, reformando la ley, le permita trabajar con la nacional. Pues. Veamos las posibilidades, porque la ciudad como tal y la provincia es grande, y no sé si, por ejemplo, puede ser una buena idea de que el núcleo provincial funcione en el sur, donde nosotros no hemos llegado mayormente, a pesar de tener convenios con algunos grupos culturales, no hay la presencia fuerte de la institución. Entonces, por ejemplo, podría ser una de las medidas que se adopte, que el núcleo provincial funcione allá, pero es una resolución del núcleo, no es una resolución de la sede nacional,
sino una resolución propia pero de quienes lo que hacen sí el núcleo acabamos provincial. de entender, claro, es que lo que es sede nacional no deja de ser sede nacional. No, de ninguna no es manera. la sede nacional la que tiene que ir a buscar ahora dónde ir. No, de ninguna manera. Ya. La sede nacional es la propietaria, el representante legal de la institución soy yo. Eso está es salvado. decir, eso está salvado en la ley, en el reglamento y obviamente en la historia. Entonces, no tengo la menor preocupación en ese sentido. Vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el licenciado Camilo Restrepo. Él es el nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que volvemos, porque la ley, ya ven ustedes todo lo que ha causado. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con el licenciado Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura. Camilo, bueno, este es un nuevo reto, ¿no es cierto? Si bien uno diría, Camilo Restrepo ya conoce, él incrementó las sedes de la Casa de la Cultura en algunas provincias. ¿Cuáles son los retos actuales? Ya vemos que más o menos lo de la ley puede ir, no hay que descuidarse, pero puede irse resolviendo, digamos, a través de una reforma, de que el reglamento sea derogado, reformado de inmediato. Pero ¿cuáles son los nuevos retos en estas nuevas formas de cultura? Sí, yo creo que lo fundamental es que había que tomar conciencia de que la Casa de la Cultura había tradicionalmente enfocado su principal acción en el apoyo a las letras y a las bellas artes. Yo creo que eso en determinado momento pudo haber sido el objetivo que animó a quienes estuvieron antes. En mi periodo se abrió eso y se democratizó, se fue hacia sectores un poco más abiertos de los espacios que antes eran, digamos, los con quienes se trabajaba como Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que el reto la ahora, parte más estilizada del arte. más estilizada del arte. Entonces se abrió las puertas de la Casa de la Cultura para una incorporación de nuevos actores culturales, pero estaban, digamos, eran los escritores nuevos, los pintores nuevos, etcétera. Pero ahora hemos visto que ya es necesario que la Casa abra sus puertas, que la Casa abra sus ventanas a las nuevas y reales manifestaciones de la cultura, que es la cultura viva, que existe en cada una de las comunidades, en cada una de las parroquias, en cada uno de los cantones. Esto es la cultura viva. En las ciudades tenemos las culturas emergentes, es decir, hacia allá tiene que ir el enfoque. Afortunadamente yo no pertenezco a grupo ni político, ni siquiera... Bueno, pero eres socialista. Claro, yo soy socialista, pero en la Casa de la Cultura no soy socialista. Ahí no hay espacio para no es un tema partidista. De promoción partidista. No, de ninguna manera. Ni tampoco pertenezco, digamos, a grupos culturales, sectorizados. Entonces, por eso hemos tenido la posibilidad de primero de estudiar los nuevos conceptos, el desarrollo del país,
y hemos visto que ese es el campo fundamental de acción. Baste decirle que ayer tuvimos la presencia en el Ágora de más de 5.000 personas de los cantones de Rumiñahui, de Sangolquí y fundamentalmente de Pedro Moncayo, de Tabacundo, que vinieron, por ejemplo, los de Tabacundo con unos 10 grupos de danza que ya están considerados como patrimonio inmaterial del Ecuador. Fue una cosa maravillosa, danza el fin de semana, y es la toma que ellos hacen por San Pedro de la plaza de sus pueblos. Entonces ayer se hizo la toma simbólica de la Casa de la Cultura, y eso es lo que vamos a hacer con cada uno de las parroquias del país. Vamos a tratar de firmar un convenio con las juntas parroquiales para que esas manifestaciones sean las que estén presentes en la Casa de la Cultura, en cada una de las provincias y en cada uno, haciéndolas conocer, ¿no? Y haciéndolas conocer. Entonces, de las provincias que salgan a la ciudad de Quito, de los de Quito vayan a las provincias, es decir, que hay ese intercambio cultural de las culturas vivas, como les señalo. Y lo otro que también es un compromiso, que la cultura nuestra, es decir, estas manifestaciones, como por ejemplo la de ayer que le digo de San Pedro de Tabacundo, que pueda ser también amplificada a nivel internacional, que se conozcan a nivel mundial, no solamente esto, sino el pensamiento, la pintura, las letras de los artistas, internacionalizar nuestros valores, nuestro arte. Hacia allá tenemos que ir, tanto por lo que ellos hacen para que sea conocido el país, para que sea también un estímulo hacia lo que es la presencia de extranjeros, es decir, del turismo hacia el país, como una contribución, cómo atraerlos, y por otro lado también para que sea un cordón umbilical, para que nuevamente con los ecuatorianos que nos ven afuera, que residen en el exterior, con quienes en casi todos los países mantengo yo también una estrecha relación con muchísimos de ellos, por las funciones que desempeñé como defensor del pueblo de los migrantes durante un espacio de cerca de 10 años. Entonces conozco perfectamente esa realidad y creo que es el momento histórico de, además de amplificar la voz, el pensamiento, la música, la danza de nuestros actores culturales, también llegar hacia nuestros compatriotas. ¿Cómo hacerlo? Tenemos creadas algunas casas de la cultura en Nueva York, etcétera, pero también están las agencias diplomáticas del servicio exterior, a quienes les daríamos insumos. Nosotros tenemos insumos para poder entregar a la Cancillería el Estado para que esté presente de la Casa de la Cultura también. La Casa y los artistas, y el país fundamentalmente en el exterior, a través de los contenidos culturales. Usted fue testigo, y muchísimas gracias en términos personales por su presencia en el acto de mi posesión, que fue un acto donde concurrieron los amigos, alrededor de 2.000 personas que fueron al acto. Pero lo que quiero resaltar, más que la presencia en ese momento, es el espectáculo organizado, que fue un espectáculo de primerísima calidad, que yo lo veo a los 25 años, ni nacional ni internacional, he visto con tanta precisión, con tanta calidad artística, con tanta variedad, que puede ser un producto cultural hermoso, que pueda llevarse a todos, cualquier parte del país y del mundo. Efectivamente. Porque además la calidad que tuvo y no pude pasar a Felipe, debía haberle pasado, porque además a Felipe, que suele después él transportarnos por la pantalla, pero lo voy a hacer, porque ahí estaba Alfonsina y el Mar. Claro. Que nos ejecutaron maravillosamente, pero además la cantante indígena. Estuvo la cantante indígena, sí, que fue. Estuvo, y claro, y Carla Canora. Tamia Morán, la niña indígena, Tamia Morán, que es una voz extraordinaria, ¿no? Lojano en guitarra, sí, extraordinario. Y Carla Canora, con su calidad, que representando también en ese acto significó la pluriculturalidad, culturalidad, como yo decía, que es una hermosa taracea del país, como lo calificó ya en el año 1952 este gran conductor de juventudes, Manuel Agustín Aguirre. Entonces eso es lo que se quería dar, la diversidad de lo que es, y con la calidad que era propio. Entonces esos son productos culturales. Es verdad que era la posesión del amigo, pero el acto como tal, el espectáculo de primera,
Felicitaciones también por eso. Muchas gracias a usted. Esperemos que eso sea el gran augurio. Pero ahora que mencioné a Felipe y a Santiago, son estos jóvenes que ponen todo en el mundo, ¿no? Que le cuelgan a uno en todas partes. Y que este nuevo arte también, porque ellos hacen producción, hacen un montón de cosas. Igual digo, en la radio tienen... Para ellos, ¿qué espacio hay? La juventud tiene una nueva forma de expresarse, Camilo, que pasa por esto y que no queremos que se vuelva, como Bauman diría, la cultura líquida que se asoma un día y desaparece y se nos pierde. ¿Qué hay? ¿Qué espacio tiene usted para eso? Nosotros creemos que la radio, tenemos dos radios, una AM y una FM, que ese es el espacio natural de la juventud en donde ellos pueden, digamos, comunicarse, comunicar al país, entrelazarse, es su voz, es decir, que sea la voz de ellos. Tenemos también, estamos montando un equipo de televisión para que esos sean los espacios de ellos. Tenemos las redes sociales a lo que vamos a invitar para que se incorporen y utilicen también estos espacios. Desarrollaremos otros proyectos en función para la creatividad, que es fundamental, claro, que es un tema de comunicación. Porque usted el mismo hecho de que hicieran un reportaje de los museos actuales que tienen, que están funcionando, ¿no? Exactamente, y otro de los campos que también es brindarle a la juventud es la posibilidad de que conozca su pasado. Nosotros en este rato estamos terminando ya un proyecto que va a ser el primer Archivo Nacional de Música Ecuatoriana, pero en sus distintas, no áreas, después en las áreas, sino de las nacionalidades, primero de los mestizos, tenemos de los afroecuatorianos. Que un museo de música antropológico. Más o menos sería antropológico, pero digamos es un archivo nacional de música. México, ¿no? México tiene desde las raíces más ancestrales hasta las últimas manifestaciones populares, ¿no? Tenemos nosotros ya más o menos ubicado en un mapeo donde están, digamos, documentos que son importantes para este Archivo Nacional, que lo iniciaremos yo creo que ahora en agosto por el Día de la Cultura, por el Día de la Casa de la Cultura, con la reinauguración del Museo de Arte de Etnográfico, con el de Instrumentos Musicales. Lo van a reinaugurar. Lo vamos a reinaugurar ahora en agosto. Se han aumentado cosas, está con nuevos elementos ya mucho más interactivos, con hologramas, etcétera, que es una cosa interesantísima en el Museo Etnográfico. Una cosa que habían logrado es recuperar, por ejemplo, los trajes típicos de nuestras regiones. Los tenemos de todas las regiones, sí, los tenemos de todas las regiones. Entonces, con este archivo, por ejemplo, hay partituras que de Segundo Luis Moreno, por ponerle un ejemplo. Entonces, que ese no se lo ha escuchado a Segundo Luis Moreno, ya a él en el piano. ¿Qué es lo que hace, digamos, este museo? La partitura ingresa a un equipo electrónico y reproduce exactamente cuál fue el sonido, y es como estar escuchándolo en el que está tocando el piano. Es decir, esa es una de las actividades que va a tener. Donde uno va integrándose. Y la juventud va a tener ahí en todas las áreas. En la música, digamos, mestiza, la pintura, sin descuidar las otras manifestaciones, obviamente, que de ninguna manera. Entonces tenemos la única revista musical que existe, de música, mejor dicho, en el país. Yo creo que es la revista Travesari, que es una revista muy importante. Y tenemos también, como le decía, la reinauguración del Museo Pedro Pablo Travesari, que tiene instrumentos de 1600, de 1700, 1800, que ojalá, yo creo que siendo uno de los poquísimos de América, va a tener también un respaldo. Estoy buscando apoyo ahí de la empresa privada. Pues sería perfecto. Y en cuestión de la imprenta, Camilo, para que los jóvenes no tengan que entrar a las jorgas esas que sí les publican, sino que puedan ser autores nacionales y que puedan ir de 500 a 1000 libros, que ellos mismos se encarguen, además de ayudar y promocionar. El fondo
de publicaciones, ¿cómo lo van a hacer, Camilo? Tenemos la imprenta, que es una imprenta importante, pero sí necesita, digamos, una pequeña inversión para actualizarse, y hay máquinas un poco más modernas que brindan mayores posibilidades de tiraje y de calidad también. Vamos a organizar ya, Patricio Herrera es un viejo editor, tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene ya preparado. Todavía no he discutido con él el plan de publicaciones, pero obviamente que yo le he planteado que estarán presentes todas las provincias del país, por lo menos con 1 o 2 libros anuales o revistas que ellos consideren, lo que el núcleo crea pertinente. Igualmente hemos abierto, está abriéndose una línea para los jóvenes creadores. Otra es los cuadernos culturales para poder exponer, digamos, criterios, pensamiento sobre la cultura, sobre debates culturales. El primer número posiblemente sea el discurso que yo lo expresé en mi posición y el del ministro también. Entonces, que sean materiales de reflexión, materiales que nos permitan, con la crítica sana a esos documentos, que nos enriquezcan a nosotros, diciéndole, le faltó esto. El discurso suyo y el del ministro vayan a ser tomados para que más bien los que están en el régimen y los que hicieron la ley digan, a estos hay que dispararles. No, nosotros estamos, digamos, curados de espanto, y en términos de los que combaten a la Casa de la Cultura, estamos preparados para enfrentarlos. Personalmente yo me siento con toda la capacidad intelectual, moral, de poder frenar, digamos, todo este tipo. En términos del gobierno no me preocupa, porque como le manifesté, guardo excelente relación de amistad y de cariño con el presidente de la República y con varios de sus amigos, como por ejemplo con Gustavo Larrea, que es un excelente amigo desde hace 50 años. ¿Gustavo ya está trabajando con el gobierno directamente? No podría decirlo, pero sé de la relación de amistad, de años, porque somos amigos, los tres mutuos. Claro, entonces no podría decirle que si le está trabajando o no. Pero lo que hablo es... se puede conversar, claro. Exacto, yo hablo de la cercanía, de la amistad que hemos tenido, y además con el presidente actual no he tenido jamás la menor discrepancia, la menor y en la asamblea, duda, etcétera. Camilo, el señor Serrano, el señor doctor Serrano, ¿ha tenido alguna relación con él? Sí, guardo también amistad con él, porque primero... Fue hijo de un gran amigo, de un presidente del núcleo provincial de la Casa de la Cultura. Él, siendo azuayo, era presidente del núcleo del Cañar, un excelente poeta, un gran escritor y un caballero. Entonces, con el presidente de la Asamblea lo conozco desde niño, y posteriormente, por la cercanía con su padre y por pedido de su padre, me invitó a trabajar como asesor de él en el Ministerio de los Derechos de Justicia y Derechos Humanos, porque manejaba, digamos, el tema, y tengo excelente relación personal también con él. Eso viabiliza cosas. Pero claro que sí, eso la amistad y el respeto creo que siempre se ha mantenido, es un camino hacia un entendimiento. Camilo, entonces esto, así como el espectáculo en la posición, esto amenaza con ser bueno entonces. Yo creo que sí, primero porque los núcleos provinciales están unidos, están decididos a hacer una casa nueva, porque yo tengo esta responsabilidad primero personal e histórica con el país, de no defraudarles a los directores ni al país, y me siento totalmente capaz de llevar adelante esta difícil tarea con el apoyo de personas como usted, de los medios de comunicación, a quienes expreso hago mi llamamiento para que me acompañen, y que juntos, con la crítica y con el apoyo, podamos salir adelante, porque la función de los medios de comunicación es criticar, y quienes estamos en un ejercicio público debemos escucharlos, y cuando no corresponda decirles no corresponde, y cuando tengan la razón, decirles muchas gracias por el apoyo, que significa la crítica, porque eso es para avanzar. Y a usted personalmente por esta entrevista también. Sí, nosotros también estamos en la lucha por la ley, por tener esta mayor transparencia,
Pero yo lo que le diría a Camilo es, entonces, si esto suena que puede avanzar, que tenemos posibilidades, y sobre todo en el tema de la cultura, que es importante, problemas van a venir, porque ahora estamos viendo un poco cómo el presidente Moreno comienza a plantearle cosas al país, pero cuando los problemas económicos se presenten, que son los más concretos, digamos, los otros son, pero ese va a ser uno. El esfuerzo, y usted que ha hecho también carrera política, el esfuerzo, ¿cómo hacer para tener unos 5 objetivos nacionales, Camilo? Yo creo que lo primero es el entendimiento entre quienes tenemos la responsabilidad de dirigir el campo cultural, que es el presidente de la República, su ministro de Cultura y la Casa de la Cultura, principalmente. Pero eso no quiere decir que no haya las iniciativas de todos los sectores culturales del país empujando, digamos, un mismo objetivo. Le he señalado 2 que son construir la Biblioteca Nacional, construir el Gran Museo Nacional. Creemos que uno de los factores importantes para cada una de las provincias y movilizadores de la niñez y de la juventud, de lo que usted me preguntaba, es la construcción de las bandas bandas u orquestas sinfónicas infanto-juveniles, que son los que van a recrear, los que van a permitir que la juventud se acerque hacia el arte, hacia la música, y que ellos constituyan también núcleos de donde puedan ir forjándose otros grupos de cámara, otros grupos corales, etcétera, que sean estas orquestas unos semilleros para que se vayan formando estos otros conjuntos, que es lo que va a dinamizar la vida de los pueblos, y esto va a ayudar indudablemente a que se incremente el turismo en cada una de las provincias, en cada uno de los sectores, y que vayan contribuyendo de esa manera económicamente a sus lugares para ir superando los problemas económicos que obviamente existen en el país. Y en esto le comento, Camilo, hemos hecho, creo que con 56 municipios, unos estudios, y en casi estos 56 el requerimiento de un museo local es indispensable. Si la Casa de la Cultura puede ayudar, firmar convenios con los municipios para ayudar a estructurar, generar, muchos de ellos tienen piezas que ya podrían hacerlo. Por ejemplo, generar unos museos en los municipios puede ser una ayuda. Esa es la intención. Yo le digo, 56 quiere. Claro, o poner en valor algunas cosas que existen, por ejemplo, la Casa de Olmedo, de donde se firmó el Tratado de la Elvira en la provincia de Los Ríos. Aquí cerca tenemos, por ejemplo, poner en valor, apoyarle mucho más a la casa de esa famosa cantante Carlota Jaramillo, aquí en Calacalí. ¿Qué significa eso? Si usted le dinamiza un poco a ese museo, rescata y turismo, entonces ahí van a estar toda la gente que puede dedicarse a vender lo que saben hacer. He estado ahí algunas veces, la fritada, las tortillas en tiesto, etcétera. Bueno, entonces se dinamiza la economía a través de la cultura. El Museo de la Tacunga también, el de la Casa de la Cultura. Sí, ya está. Importante. Así es. Cargaron las piezas por el volcán. Así es un lindo museo que ya ha sido restituido a la Tacunga. Ahora tiene ya que, debe estar ya montándose. Para eso encontrarán todo el respaldo técnico desde parte nuestra, y ojalá eso se pueda, digamos, como usted lo dice, constituir en museos de distintas áreas. Por ejemplo, en la ciudad del Puyo estamos apoyando a un museo etnográfico que está bastante bien, entonces de las etnias de la zona, porque solamente se ha creído que son lo que antes decían los alamas, que son los quechos propios de la zona, pero usted tiene Ashuar, Chiviar, tiene varios pueblos o varias nacionalidades en la zona. Entonces se está reconstituyendo todo eso a través de lo que son los elementos que demuestran su cultura. Y yo creo que el término cultura sí nace de lo que es agricultura, porque es desde allí, desde la tierra, y desde el cariño a la tierra, de donde debemos generar el comportamiento y el compromiso de desarrollo cultural del país. Camilo, ¿qué concepto debemos tener ahora entonces de cultura para rescatar todo esto, que el Ecuador es tan rico?
Sí, entender que es toda la manifestación que está con la naturaleza incluida, todas las formas de actividad del ser humano. Esa es la verdadera cultura. Todas las expresiones, sea en el campo de la construcción, sea en el campo de la gastronomía, sea en el campo de las letras, de la pintura, de la escultura, de la música, etcétera. Es decir, todas estas expresiones, lo vivo, desde la comunidad, desde la política, etcétera. Y la cultura puede ayudar a que la política sea un dinamizador también de lo que es la democracia, y la democracia que haga y permita la existencia de todas estas manifestaciones y que permita también la expresión global de la cultura. Camilo, ¿hacer política es malo? No, de ninguna. No, de ninguna manera. Hacer política es no es actividad de delincuentes, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Debe ser un compromiso de todo joven y de todo hombre de bien dedicarse a hacer política en la forma que se lo debe hacer, con intereses nacionales, con honestidad, con responsabilidad y con actitud de patria. Yo quiero agradecerle, Camilo, que nos haya brindado esta visita y este diálogo. Desearle éxitos, por supuesto, porque del éxito que ustedes tengan también depende lo que nos pueda pasar como ciudadanos. Así es que, bueno, cuenten con nosotros. Este es un espacio para justamente promocionar no solo la democracia, sino como parte de ella la cultura y lo que ustedes van a ejecutar. Muchísimas gracias, así lo he tomado y me he sentido cómodo con usted, y creo que esto va a amplificar el pensamiento de quienes estamos al frente de la Casa de la Cultura, y tenga la seguridad, tenga la certeza de que haremos todos los esfuerzos posibles por no fallar, no defraudar al pueblo ecuatoriano, que es a la final a quien nos debemos. Ha estado con nosotros el licenciado Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya ven, hay alguna perspectiva, ya tiene un proyecto, un programa, y deseamos éxito por bien del país. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde, al igual que gracias a Facebook Live, la 920, a nuestros amigos que nos escuchan siempre, y Democracia TV. Nosotros nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta mañana, gracias también.